Este es un estudio acerca de la confesión de fe belga, predicado por el pastor Pavel Bartusit el 2 de marzo del 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, acerca de la divina providencia, la segunda parte, el artículo 13, la providencia de Dios y su administración de todas las cosas. En la última catequesis hablamos de lo que es la divina providencia y leemos muchos textos bíblicos que hablan de la gestión de Dios en el mundo y en los caminos humanos según sus planes inescrutables y sus decretos eternos. Hoy responderemos dos preguntas relacionadas con esto. Número 1. ¿Cómo conciliar el plan de Dios con la responsabilidad humana? ¿Por qué nuestras elecciones y decisiones son libres si al mismo tiempo decimos que todo sucede según el plan de Dios? Número 2. Si incluso las desgracias y el mal son parte del plan de Dios, ¿es Dios autor del mal? Leemos una vez más el comienzo del capítulo 13 de la Confesión de Fe belga. La providencia de Dios y su administración de todas las cosas. Creemos que el mismo Dios bueno, habiendo creado todas las cosas, no las abandonó ni las dejó al destino o al azar, sino que las cuida y las ordena según su santo propósito. De modo que nada en este mundo sucede sin su decreto. Sin embargo, Él no es autor de los pecados cometidos, ni es responsable de ellos. Su poder, su bondad, son tan grandes e inescrutables que Él ordena y lleva a cabo su obra de la manera más perfecta y justa, incluso cuando los poderes y las personas del mal actúan injustamente. Y como lo que Él hace sobrepasa todo entendimiento humano, nuestra curiosidad no excederá nuestra competencia, sino que con toda la mayor humildad y reverencia nos llenaremos de admiración por los justos juicios de Dios que no están ocultos. Contentos de ser discípulos de Cristo, de conocer solo lo que Él ha revelado en su palabra, sin sobrepasar los límites que nos ha puesto. La pregunta es, si Dios está a cargo de todo y nadie puede oponerse a su voluntad, entonces, ¿cuál es la relación entre nuestra voluntad, la libertad de nuestra voluntad y el plan de Dios? En respuesta citaré algunos ejemplos bíblicos. Primer ejemplo. Los hermanos de José lo arrojaron al pozo bajo la obligación de una fuerza extrema y del deber. Por supuesto que no. Cuando José se encontró con ellos en Egipto, le recordó esto diciendo, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Lo lograste. Nadie movía los hilos. Pero también añadió que fue Dios quien lo guió por este camino. Era parte del plan de Dios. Y no es como si Dios estuviera decidiendo qué hacer a continuación, ya que José está en el pozo. No. Este ha sido el camino de Dios desde el principio, parte del plan eterno de Dios. Génesis 45 del 4 al 8 dice lo siguiente, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y cuando ellos se acercaron, él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, pero ahora no os entristezcáis, ni os avergoncéis por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros, porque ya hace 2 años que hay hambre en la tierra, y aún habrá 5 años más sin arar ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros sobre la tierra, y para salvar a muchos de la muerte. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por guardia de Faraón, y por señor de su casa, y por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Así que vemos aquí 2 cosas. Las libres decisiones humanas de los hermanos, o sea, su pecado, y el plan soberano y eterno de Dios. Así que incluso el pozo, la traición de los hermanos de José, fue parte del plan de Dios para buenos propósitos. Segundo ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los huesos de Jesús? Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos se quebrará. Salmo 34:21. ¿Qué pasó en la cruz?
Juan capítulo 19, versículo del 32 al 36 dice: Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero y también del otro que había sido crucificado con él. Y cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Los huesos de Jesús no eran de acero, eran tan frágiles como cualquier otro, y sin embargo, Dios dirigió providencialmente las acciones de los soldados romanos para que fueran reacios a romper las piernas de Jesús, como lo hacía cada hombre muerto colgado en la cruz. De esta manera, sin embargo, cumplieron el plan de Dios, la profecía de que esto sucediera. De nuevo, libertad humana y soberanía divina. Tercer ejemplo, Primero de Reyes 22 del 28 y versículo 24. Y Micaías respondió al malvado rey Acab: Si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. De repente un guerrero tensó su arco e hirió al rey de Israel en la unión entre su cinturón y su armadura, y dijo a su auriga: Date la vuelta y sácame de la batalla, porque estoy herido. Por boca de Micaías, Dios anuncia que sucederá algo especial: la muerte del rey israelita, Acab. Luego utiliza el acto accidental de un arquero desconocido para llevar a cabo su plan contra el malvado rey, que ha ido al campo de batalla disfrazado. La libertad del rey Acab para marchar y el arquero no fueron violados de ninguna manera. Desde la perspectiva de un observador ocurrió de la nada, accidentalmente. La flecha que disparó el arquero justo alcanzó a Acab en un lugar desprotegido. Sin embargo, si viéramos esta situación desde la perspectiva del cielo, viéramos la mano de Dios volando por el ajuste del arco, la tensión de la cuerda y el vuelo de la flecha, para que ésta alcanzara a Acab exactamente en la pequeña unión entre el cinturón y la armadura, lugares que estaban desprotegidos. Dios controló las acciones libres y aleatorias del arquero para que su plan para el rey se realizara. Este es un buen ejemplo para nosotros. Lo que para nosotros parece un acontecimiento aleatorio, una cadena de acontecimientos o una coincidencia, en realidad están bajo el control de Dios. Esta verdad es la razón de la decidida rebelión y oposición de los no cristianos contra Dios, contra el Dios trino de la Biblia. Oh Dios, todo lo cuida, Él lo controla todo, y quiero independencia de Él y de su plan. Al mismo tiempo, esta verdad debe ser fuente de consuelo y esperanza para quienes confiesan que los pasos del Señor se ordenan con los pasos del hombre. Él sostiene el camino de quien quiere. Salmo 37:23. Algunos pasajes bíblicos, Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 19:21: muchos son los planes del corazón del hombre, pero la voluntad del Señor se cumple. ¿Por qué es esto un consuelo para los creyentes? Porque significa que tu Dios está siempre con nosotros y no hay azar en este mundo ni en nuestras vidas. Cuarto ejemplo: ¿por qué Jerusalén y Judá sufrieron una derrota tan terrible en el año 587 a.C. ante ejércitos invasores de Babilonia? Se podría citar muchos factores: el ascenso de Babilonia a un imperio, la singularidad de la figura del rey Nabucodonosor, su carácter, tácticas de guerra, etc., el orgullo, la ceguera y la estupidez del rey Ezequías cuando se jactó de su riqueza ante los emisarios babilónicos, la necedad de Sedequías a pesar de las adversidades de Jeremías,
los pecados de las personas que atrajeron sobre sí el juicio de Dios. Pero alguien podría decir simplemente que Dios lo hizo. ¿Cuál es la respuesta más verdadera? Ambos tienen la razón. Quinto ejemplo. ¿Por qué sufrió Job tan terriblemente? De nuevo, podríamos dar muchas razones. Los sabios, los caldeos, causas naturales, como el viento que destruyó la casa, matando a sus hijos, las enfermedades que padecían, acusándolo su mujer con un falso consuelo de amigos insensibles y arrogantes. Algunos podrían decir que Satanás hizo todo esto. Alguien podría decir que Dios hizo todo esto, porque a Satanás no habría dado un paso sin el permiso de Dios. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ambos son igualmente correctos. Job sufrió porque le sobrevinieron desgracias, y sufrió porque el Señor lo dio. El Señor tomó, el Señor permitió que Satanás tocara a Job. Sexto ejemplo. Los caldeos atacan a Israel. No son siervos de Dios, contrario, son enemigos de Yahvé y del pueblo de Dios. Tomaron la decisión libre de atacar a Israel. Al mismo tiempo, Dios envía a los caldeos contra la nación de Israel. Habacuc 1, versículo del 1 al 6 dice: Mirad las naciones y ved, mirad con asombro y con temor, porque hago una obra de vuestros días, que si alguien os la contare, no la creeráis, porque he aquí que yo sublevo a los caldeos, gente feroz y violenta, que baja a tierras lejanas para poseer moradas ajenas. Los caldeos debían convertirse en el instrumento de castigo de Dios para los israelitas. La invasión de los caldeos no fue una obra del diablo que quería perturbar la paz de los hombres. Él fue obra de Dios. Señor, para juicio los has llamado, roca para castigo los has puesto. Habacuc 1:2. Al mismo tiempo, la voluntad de los caldeos, aunque eran instrumentos de juicio en la mano de Dios, no fue violada de ninguna manera. Por eso Dios también juzgó a esta nación por lo que había hecho. Algo similar se describe en Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 7. Dios usa a los asirios. Él los envía para ejecutar juicios sobre el pueblo infiel de Israel. Por supuesto que los asirios no quieren decir lo mismo que Dios. No se refieren a Dios en absoluto. Lo único que piensan es en saquear y robar a otras personas. Isaías describe a esta nación de esta manera, pero él no lo piensa así, ni su corazón piensa tal cosa, porque ha puesto en su corazón el plan de destruir y aniquilar muchas naciones. Isaías 10:7. Sin embargo, Dios, que es un completo desconocido para los asirios, Dios tiene el control total de la situación. Él envía a los asirios contra Israel. Lo enviaré contra una nación perversa y contra un pueblo de mi ira. Lo pondré para saquear y despojar y para pisotear como lodo de las calles. Isaías 10:6. Estos pasajes nos muestran claramente una verdad importante acerca de la soberanía de Dios y el gobierno de Dios, y al mismo tiempo la responsabilidad humana y las libres decisiones humanas. Para cumplir su plan, Dios utiliza incluso a naciones impías que en su oído, idolatría, ira y deseo de saqueo son instrumentos de Dios para llevar a cabo su plan, para lograr sus objetivos santos, buenos y eternos. Dios utiliza a personas malvadas, los hermanos de José, Faraón, Herodes, Pilato, Judas e incluso a Satanás. El ejemplo de Job, Judas, en quien entró Satanás. Podemos decir de Satanás que es el siervo más renuente del Señor y no un oponente igual que frustra los propósitos de Dios. Dios usó a los asirios y a los caldeos para traer juicio. Al mismo tiempo, su culpa es una culpa real y es su culpa. Isaías 10, de 2 al 13. El puritano Thomas Watson dijo: Dios siempre tiene en su mano una obra donde el pecado está presente, pero nunca tiene su mano en el pecado en esa obra. Dios no es el autor del pecado, así que Dios incluye el pecado en su plan, pero Dios no es autor del pecado.
Él no es moralmente responsable del pecado. La Escritura lo dice claramente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no está sujeto a tentación ni tienta a nadie. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Sí, el pecado es parte de su plan, pero Dios no es el autor del pecado. Y de nuevo, el ejemplo de los hermanos de José, los caldeos, los asirios, o Pilato y Herodes. Paul Hell dice lo siguiente: las escrituras enfatizan la soberanía de Dios sobre la creación visible e invisible. Job aprendió lo que toda la escritura enseña, es decir, que el universo no es un campo de batalla entre dos fuerzas en conflicto eterno. Dios es el Señor soberano. El mal y el pecado ocurren porque Él los permite, no por su debilidad o ignorancia. El pecado y el mal existen de acuerdo con su voluntad para ciertos propósitos y razones que no se nos revelan vagamente y cuyos detalles se nos ocultan. Todo, incluso el pecado y el mal, sucede debido a su justicia y es para su gloria. Y el Señor no tiene que rendirle cuentas a nadie por lo que hace, ciertamente no a nosotros. Un ejemplo más llamativo que expresa lo que hemos dicho hasta ahora. Cuando pensamos en la muerte redentora del Señor Jesús, podemos seguir la Biblia para señalar a sus perpetuadores históricos. Aquí está Hechos 4:27, porque se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Dios. El Señor Jesús fue condenado por la gente y crucificado por la gente. Al mismo tiempo vemos el versículo siguiente: para hacer todo lo que tu mano y tu consejo han determinado de antemano que suceda. Versículo 28. El mismo Señor Jesús dijo que quería dar su vida. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Recibí este mandamiento de mi Padre. Juan 10:18. Acordaos de lo que os digo, estando todavía en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y que fuera crucificado y resucitado al tercer día. Lucas 24:6-7. ¿Por qué tiene que ser así? Porque este es el plan de Dios. El Hijo del Hombre debe ser entregado, crucificado. Estos son verbos en voz pasiva. La gente le hizo estas cosas a Jesús. Él no lo hizo él mismo. Sin embargo, la palabra debía nos dice que alguien más estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo, más allá del plan humano de la humanidad pecadora. La mano invisible de Dios guió las decisiones libres y responsables de los malvados, quienes son autores del pecado. Pedro dice a los judíos en el día de Pentecostés: hombres de Israel, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, cuando fue entregado por el previo conocimiento y el consejo de Dios, a este vosotros mismos lo matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, pero Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que quedase retenido por ella. Hechos 2:22-24. La mano de Dios guía la historia hacia su propósito. Incluso las decisiones de los malvados encuentran su lugar esencial en su plan. Dios no es autor del pecado de Pilato, Herodes o Judas, pero incluso la crucifixión del Hijo de Dios fue parte de su plan eterno. Por supuesto, el hombre hará preguntas e incluso hará acusaciones contra Dios. ¿Por qué Dios hace algo?
¿Por qué no actúa como espero que lo haga? ¿Por qué no juega según sus reglas? La respuesta la encontramos en las Escrituras. Isaías 10:15, ¿se jacta el hacha delante del que con ella corta? ¿Acaso la sierra se enlaza sobre el que con ella la muele? Como si un bastón balancease a quien lo levanta, como si un palo levantase a quien no es de madera. Isaías 29:16, qué malvados sois, como si el alfarero pudiera ser puesto al igual de pie que el barro, como si la obra de arte pudiese decir a su creador, él me creó, y la vasija pudiese decir del alfarero, él no sabe nada. ¿No pelearon los enemigos de Israel por su propia cuenta contra el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Josué, hijo de Nun? Sin embargo, la Escritura dice, el Señor fortaleció sus corazones para ir a la batalla contra Israel y fueron consumidos. Josué 11:20. Así como Dios usó a Judas, el traicionero de Cristo, así que usó a los judíos para crucificar a Cristo. ¿Y cuántos bienes concedió con ellos a los pueblos que iban a creer? Dios se sirve incluso del peor demonio, pero de la manera más perfecta para entrenar y probar la fe y la piedad de los buenos. Por supuesto, aquel que sabe todo de antemano no necesita de esta prueba, pero nosotros, para quienes tal conducta divina es necesaria. Dios escogió al Salón voluntariamente un consejo que le era perjudicial. Por esta causa oró David su padre, y Jehová oyó la oración de David, y Absalón hizo esto. Por eso dice la Escritura, pero quiso Jesús frustrar el acertado consejo de Aitofel, para que Jehová hiciese venir todo mal sobre Absalón. 2 Samuel 17:14. Y a forma de conclusión podemos resumir. Esta doctrina nos da consuelo inefable, porque nos enseña que nada de lo que nos sucede es obra del azar, sino que sucede por el decreto de nuestro misericordioso Padre Celestial, que nos cuida con un cuidado paternal, y que en su poder gobierna de tal manera a todas las criaturas, que ni un cabello de nuestra cabeza, porque todos nuestros cabellos están contados, ni un gorrión puede caer a tierra sin la voluntad de nuestro Padre, en quien tenemos plena confianza, convencidos de que Él retiene al diablo y a todos nuestros enemigos para que nos hagan daño sin su voluntad y consentimiento. Por tanto, rechazamos y condenamos el error de los epicúreos que enseñan que a Dios no le importa nada y que deja todo al azar. Por lo tanto, la verdad acerca de la providencia de Dios y su control sobre todas las criaturas y eventos es realmente un gran consuelo. Estamos seguros en la mano de Dios, porque incluso el mal y el sufrimiento están bajo el control de Dios. Dios se acuerda de nosotros y gobierna sobre todas las cosas. Isaías 49:15. Con humildad y confianza podemos encontrar descanso para nuestras almas en Él. Amén.